Bueno, muchas bendiciones, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio entre leones del libro de Daniel. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Yo soy el pastor Luis Felipe Gutiérrez de la Iglesia Cristiana Camino de Libertad y de Amor y muy bienvenidos a este estudio. Bueno, acabamos de ver un tema muy especial con nuestra amada pastora Nancy sobre ese capítulo 2. Es algo muy importante entender cómo la sabiduría que Dios le dio a Daniel para la interpretación de estos sueños sin él, digamos así, meterse solamente con Dios para esa interpretación. Bien, vamos a ver el capítulo 3 del libro de Daniel. El capítulo 3 tiene 30 versículos y tiene algo muy importante. Voy a leerles del versículo del 1 al 6 porque sobre todo vamos a ver rescatados del horno de fuego. Entonces, Daniel capítulo 3 versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro del rey, que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea que, como podemos ver, la orden era una orden bastante, digamos, dura, porque era o si usted se postraba o moría, y moría en una forma terrible. Entonces, hay algo que me gusta mucho del libro de Daniel. A propósito, ya explicaba la pastora pues que esta parte ya la estamos leyendo pues en arameo antiguo, pero en el hebreo hay algo que es muy lindo. De hecho, hay una palabra, hay unas dos frases juntas en hebreo que es Bruhin Habaim, que significa benditos los que vienen, y me gusta mucho porque quiere decir que ese significado es que usted y yo somos benditos cuando venimos a Cristo. Daniel lo sabía y por eso fue usado por Dios para la interpretación de muchas cosas que hemos estado viendo y que van a pasar. Entonces, esta estatua que dice, esta estatua que era de oro, era de una altura de 30 codos y su anchura de 6 codos. Un codo son 45 centímetros, entonces podemos darnos cuenta que era una estatua de 30 metros de altura por 3 metros de ancho. O sea, era una estatua bastante visible, bastante grande y pues muy llamativa. Entonces, los temas de hoy, vamos a ver 7 temas en este capítulo 3 del libro de Daniel. Y el tema es en qué idioma fue escrito el capítulo 3. Y dice también si Nabucodonosor, segundo punto, había levantado al Dios de Daniel, ¿por qué ahora hace una estatua? Capítulo 3, punto 3, ¿por qué los judíos no se postraron ante esta estatua? Punto 4, elevando la autoridad para bajar parte de ella. Quinto, coraje, fe, fidelidad versus consuelo continuo, paz personal. Sexto, conclusión. Y 7, una respuesta divina. Ya leí el capítulo 3, versículo del 1 al 6, y vamos a ver el primer punto: en qué idioma fue escrito el capítulo 3. Fue escrito en arameo, por lo tanto la definición es que el mensaje de este capítulo era para los gentiles que recibían este mensaje, no era un mensaje para los judíos. ¿Sí? Aunque Daniel era judío, pues este no era un mensaje para los judíos, se escribió para los gentiles, que eran los que habitaban allí. Recordar que este suceso
fueron los imperios gentiles de Babilonia. Y recordemos que Nabucodonosor tenía gente de muchas naciones, y entonces pues definitivamente era gente gentil. Podríamos decir, con todo respeto, que eran paganos. Segundo, si Nabucodonosor había levantado al Dios de Daniel, ¿por qué ahora él erige una estatua? Entonces, esta imagen, esta estatua, 30 metros de altura, 5 metros de ancha, era el símbolo de la potencia mundial que era Babilonia. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor quería mostrar a Babilonia como una empresa mundial, como una potencia mundial. Por lo tanto, todos en Babilonia debían inclinarse ante ese símbolo de gobierno, o que dominaban ese mundo, por lo menos en ese entonces era el Oriente Medio, como se explicó tal vez ahorita en el capítulo 2. Sin embargo, debido a la forma en que se veían los dioses en relación con las naciones y los reyes, había un elemento teocrático involucrado, porque muchos de los que se estaban postrando a adorar esa estatua no creían en ella, no creían en el rey Nabucodonosor, le servían de obligación. Ahora, adorar al gobierno y al poder de Babilonia era adorar al rey de Babilonia, y adorar al rey de Babilonia era adorar al Dios de Babilonia. Estas cosas son inseparables, y hasta aquí sabemos que habían adoraciones a varios dioses. Entonces, Babilonia fue formada por muchos pueblos y por muchas naciones. Voy a leerles Daniel del 7 al 11, nos dice capítulo 3, versículos 7 al 11, dice: por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua del rey de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Miremos, digamos, la maldad de estos hombres, porque ellos le están repitiendo al rey algo que se supone que él ya había dado y que él sabía, pero le están repitiendo, enfatizando que, ojo, que usted ya dijo, porque ellos veían que Daniel y sus otros 3 compañeros pues tenían cierto privilegio, y que el rey los tenía como, wow, como algo tremendo. De hecho, ellos que habían sido traídos, deportados, estaban humillando al resto de la población que había ahí en Babilonia. Entonces, el cuarto punto, le dando la autoridad para eliminar parte de ella. Vemos en el versículo 12, y vamos a leer hasta el 18, dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y tu mano, oh rey, de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire qué cosa tan impresionante.
Qué belleza, qué hermosura cuando una persona se para firme y no niega a Dios. Dios los respalda. Sabemos por Hebreos 11 que muchos fueron mártires y hoy sí que hay mártires en el mundo, pero nosotros estamos recibiendo esta enseñanza. Ahora, los caldeos fueron nativos de Babilonia, no les gustaba que un grupo de forasteros tuvieran altos cargos gubernamentales que deberían ser para ellos, ¿sí? y querían dominar sobre, tener alguna poder allí en Babilonia. El rey dio estos cargos a estos hombres por la interpretación de ese sueño. Ahora, los judíos humillaron a los caldeos por no poder interpretar el sueño del rey. Entonces, pues, el resto del pueblo no los querían como jefes. Nabucodonosor sabía que los judíos no adorarían a otros dioses. Los caldeos vieron la oportunidad para vengarse de estos tres muchachos, que ya eran funcionarios, tenían por decir algo, unos altos puestos, pues, allí en el reinado, y estaban bajo el cuidado y anuencia del rey Nabucodonosor, o sea que tenían unos altos cargos, y ya sabemos que para esa época esos cargos eran muy bien tenidos en cuenta, eran unos estratos muy altos con unos pagos, digamos así, muy onerosos. Ahora, 5, coraje. Punto 5, coraje, fe, fidelidad versus consuelo continuo y paz personal. En el libro de Eclesiastés, voy a leerles Eclesiastés 1, permítame, yo lo busco, voy a leerles acá. Eclesiastés capítulo 1, versículos 13 y 14, podemos leer aquí algo que es bien interesante porque dice, yo predicador fui, dice el 12, yo predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad, aflicción de espíritu. Entonces aquí Salomón está escribiendo a los hijos de Israel, quienes habían creído en el Dios de Israel. Por tanto, el gentil que aceptó y recibió al Dios de Israel, también es válido estas palabras de Salomón, que nos dice que es de sabio buscar de Dios aquí sobre la tierra. Lo demás es vanidad. Entonces, hay algo aquí que es este coraje que hay que tener cuando nosotros estamos actuando en fe, y de ahí viene la palabra fidelidad, y cuando nosotros tenemos el coraje de la fe, viene para nosotros una paz total y un consuelo continuo, y por eso nos acordamos cuando fue Esteban apedreado, pues el hombre tuvo mucha fe y vio al cielo, y por eso pues su muerte contribuyó a la conversión de Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, pero digamos que él fue llevado al cielo en una forma espiritual muy poderosa. Yo casi que estoy seguro que no alcanzo a sentir ni una pedrada, porque él se concentró en Dios. Vamos a mirar el sexto punto de este capítulo 3, que es muy interesante, pues porque vemos algo, y es que es la conclusión, o sea, que basémonos en la Biblia para que nuestra vida muestre al Padre Celestial tal como debe ser. Estos tres judíos habían preparado para estos momentos, ellos se habían preparado, habían estudiado. Estoy seguro que con Daniel hacían como una pequeña reunión de oración diaria, pero una reunión de oración de la palabra. Ellos tenían sus escritos, ellos se sabían como muy buen judío, pues la Torá y todas estas cosas, ¿sí? Y el último punto, que es la respuesta divina, vamos a leer capítulo 3 del libro de Daniel, del 24 al 30, que nos dice, yo quiero leer, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Capítulo 3, versículos del 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor
se espantó y se levantó apresuradamente porque pues ya sabemos que lo que pasó es que ellos le dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, y nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, o sea, muy valiente, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces pues el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Mire que ellos fueron atados, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque dice el 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, los que habían calentado mucho la llama del fuego, esta llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Mire que se repite con varias veces que ellos estaban atados. Entonces versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ese cuarto hombre es Jesucristo. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y miremos que cuando alguien se propone hacerle daño a un hijo de Dios, generalmente puede que le haga algo que no es bueno que lo hagan y que haga sentir mal a la persona, pero notamos que Dios siempre da como resultado un premio. Y eso sirve para que alguien se convierta al Señor. Entonces, Nabucodonosor fue confrontado, y esto nos enseña que no tengamos temor de ser echados, un horno de fuego o una prueba, pues Dios quiere siempre, por medio de esas pruebas que nosotros vivimos, rescatar a alguien. Si obedecemos, aparecerá el cuarto hombre en nuestras vidas, que es hoy Jesús, que está dentro de ti y de mí. Mire lo importante, ¿no? Nosotros lo tenemos adentro. En Nabucodonosor tenemos un buen ejemplo de una persona que profesa creer en el Dios de Israel, pero no conoce la plenitud de quién es ese Dios, ni su esclavitud. Ahora, la pregunta ahora es: ¿y tú qué decisión tomarías? Bueno, por ahí en el Evangelio de Lucas, pues hay algo muy interesante con respecto como a la respuesta que podríamos dar, capítulo 14, versículos 25 al 33. ¿Y qué decisión tomaríamos nosotros
Entonces nos dice Lucas 14, del 25 al 33, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, iban con Jesús, si alguno viniere a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean, lo que vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y quiero hacer una aclaración. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, aborrecer es amar menos que. No quiere decir que usted vaya a despreciar a su familia, a su padre, a su madre, sino que la primera prioridad es Dios. Y perdón el pleonasmo, pero lo primero nosotros es Dios. Usted ame a Dios primero y después ame a su familia, a su trabajo y allí pues están las prioridades. Bueno, con esto damos por terminado este pequeño estudio resumido del capítulo 3. Les pido por favor compartan. Doy gracias a usted que me escucha y me ve. Y lo declaro en bendición, poder y victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.